¿Saben ustedes qué es la reforma tributaria que cursa en este momento en el Congreso de la República? ¿A quiénes beneficia? ¿A quiénes perjudica? Porque el gobierno nacional dice que todos debemos pagar, pero sobre todo la carga financiera va a estar sobre quienes menos ganan? ¿Qué pasa con los grandes capitalistas? Análisis en Encuentro. ¿Cómo se califica esta reforma tributaria? Es una reforma de absoluta lógica plutocrática, y plutocrática se refiere a las ventajas que se les dan a los más poderosos inversionistas en Colombia. ¿A quién beneficia y a quién amenaza la reforma? De una parte amenaza los recursos del SENA, del bienestar familiar y de la salud, disminuyéndole los gravámenes a la nómina de los grandes empresarios. Deja amenazados esos recursos, no es cierto que queden garantizados por la reforma, eso no es verdad. Y de otro lado, reduce el impuesto de renta de las empresas del 33 al 25%. Esa es una disminución a los impuestos de los monopolios y a las transnacionales que los favorece por ahí en 8 billones de pesos de plata que ya no tendrán que pagar de impuestos. ¿Cómo se recuperarán los 8 billones de pesos que no pagarán los grandes capitalistas? De una parte aumentándole el IVA al pueblo raso y a todo el mundo. Impuestos al pan, impuestos a las frutas, a la medicina prepagada, gravamen a los corrientazos. Por ese lado recoge una plata importante. Y el resto de la plata para reemplazar, repito, los 8 billones que no pagarán los magnates, se lo van a cobrar a las clases medias que viven de su trabajo y reciben o salarios o reciben honorarios, pero a las clases medias. O sea que es bien difícil concebir una reforma tributaria más retardataria, más plutocrática que esta que propone el presidente Santos. ¿El presidente Santos hoy le miente al país con la reforma? Santos ha salido a decir que es que con esta reforma pagarán más los que más tienen y menos los que menos tienen, y eso es absolutamente falso. Es lamentable que todo un presidente de la República se atreva a faltarle al país en temas de tanta gravedad y con tanta frescura. En América Latina, las estadísticas evidencian que la gente muere más por hambre y por pobreza que por los conflictos internos que se viven en las regiones. Infortunadamente son los niños, los menores de 5 años, quienes se ven más afectados. No son las guerras las que más víctimas ocasionan. Por poner un ejemplo, en México entre el 2001 y el 2010 hubo más muertes por hambre que las causadas por la violencia. Según el Centro de Estudios e Investigación de Desarrollo y Asistencia Social, en ese periodo fallecieron 85.433 personas por desnutrición, comparadas con las 49.804 víctimas registradas durante los enfrentamientos con el narcotráfico. Aunque de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el hambre se redujo en América Latina y el Caribe en la última década, y en vez de 65 millones de personas ahora la padecen 49 millones, uno de cada 12 latinoamericanos. La cifra no deja de ser conmovedora. Un país de renta media alta que es campeón en desigualdad es parecido a una sociedad feudal donde los señores feudales tenían grandes castillos opulentos y hacia afuera estaban rodeados de pobres. Eso es lo que ocurre en Bogotá, por ejemplo. No ve una ciudad rodeada de pobres, en unas ciudades segregadas, y si vas a otras ciudades del país igual. Entonces aquí no hay otra forma de enfrentar esta desigualdad que con un pacto fiscal distributivo, con fórmulas que superen el asistencialismo y una decisión de hacer una inversión social. El hecho es que globalmente cerca de 870 millones de personas han padecido desnutrición crónica desde el 2010 hasta la fecha, una octava parte de la población mundial, y mientras la humanidad presume de sus avances tecnológicos y de sus conquistas en pos del futuro, la gente sigue muriendo físicamente de hambre. Esta es una era en la que la tecnología permite hacer lo que se quiera, pero la concentración de la riqueza muchas veces lleva a exclusiones estructurales, y entonces tenemos más pobres cuando hay más recursos, cuando hay más capacidad productiva, cuando hay más tecnología. Esto decía Félix Guattari, es el mundo al revés, el mundo puesto de cabeza. Y Colombia es un buen ejemplo de esto, un país rico lleno de pobres. Para muchos sigue siendo inaceptable que en pleno siglo XXI, con el nivel de desarrollo económico sin precedente logrado por el mundo, más de 100 millones de pequeños de menos de 5 años de edad coman menos de lo que necesitan, y que la desnutrición infantil provoque la muerte cada año de más de 2,5 millones de niños. Lo impactante de las cifras es que según la FAO, en el 2009 se señalaba que para el 2012 1.000 millones de personas sufrirían de hambre,
lo que implica que la meta fue superada y de continuar así en el 2015 se lograría el objetivo. Esto a espaldas de las políticas de los gobiernos que entregan sus capitales, sus permisos frente a la corrupción y con desidia tratan los derechos de esta población que invisibilizan, pero que en época electoral son básicos, los pobres, que cada vez son más.